Bienvenidos a Sincronías, donde nada es casualidad. En lo alto de las montañas de Grecia, donde el aire se vuelve fino y la luz parece más dorada, existió durante más de 1000 años un lugar donde los mortales creían poder escuchar la voz de los dioses. El oráculo de Delfos, activo desde el siglo VIII a.C. hasta el año 395 después de Cristo, no fue un simple templo, fue el centro del mundo conocido, el ombligo del universo según los antiguos griegos. Reyes, generales y ciudadanos comunes cruzaban montañas y mares para consultar a la Pitia, la sacerdotisa que, según se decía, canalizaba las palabras de Apolo. Pero lo que encontraban no era una respuesta clara y directa, sino un enigma envuelto en humo y misterio. ¿Qué ocurría realmente en ese santuario? ¿Era un milagro divino o un ingenioso juego de poder? La protagonista de este misterio era una mujer local, generalmente mayor de 50 años, elegida entre las campesinas de la región. La Pitia no era una figura lejana ni una aristócrata. Era una de ellas, alguien que conocía las tradiciones y los temores de su pueblo. Antes de cada consulta, se purificaba en las aguas de la fuente Castalia, masticaba hojas de laurel y se sentaba sobre un trípode de bronce en el centro del templo, sobre una grieta del suelo. Los historiadores debaten si los vapores que emergían de esa grieta eran naturales o provocados, pero lo cierto es que la mujer entraba en un estado de trance, un éxtasis que los antiguos atribuían a la posesión divina. En ese estado pronunciaba sonidos, palabras sueltas, frases inconexas que los sacerdotes del templo, hombres cultos y entrenados, transformaban en versos hexámetros. Cuánto de lo que decía era suyo y cuánto era interpretación de quienes la escuchaban. Ahí radica la genialidad del sistema. Las profecías de Delfos rara vez eran directas. Se entregaban en un lenguaje poético, lleno de metáforas y ambigüedades, y eran los sacerdotes quienes las pulían y las adaptaban al contexto político del momento. Un ejemplo célebre: cuando Creso, el rey de Lidia, preguntó si debía atacar a Persia, el oráculo le respondió que si cruzaba el río Alis destruiría un gran imperio. Creso lo interpretó como una victoria asegurada, pero el imperio que destruyó fue el suyo. La profecía se cumplió, pero no como él esperaba. Esta ambigüedad deliberada permitía que el oráculo nunca se equivocara del todo y que los sacerdotes pudieran ajustar el mensaje según las conveniencias del momento. Porque detrás de la niebla sagrada había hombres con intereses, alianzas y enemigos. La voz de los dioses, en realidad, era un espejo de las ambiciones humanas. El oráculo de Delfos no desapareció por un milagro ni por un castigo divino. Lo cerró un emperador. En el año 395 de nuestra era, Teodosio I, el último gobernante de un imperio romano unificado, ordenó silenciar el santuario como parte de su campaña para imponer el cristianismo como única religión. Pero las preguntas que la Pitia intentaba responder, ¿qué nos depara el futuro? ¿Cómo tomar decisiones correctas? Si existe un plan mayor detrás de nuestras vidas, no murieron con ella. Siguen vivas hoy en cada consulta a un horóscopo, en cada predicción económica, en cada profecía moderna que circula por Internet. Y esta historia nos lleva directamente a un hombre que fascinó y sigue fascinando al mundo con sus enigmáticas cuartetas, Nostradamus. ¿Fue un vidente real o un maestro de la ambigüedad, como los sacerdotes de Delfos? En el próximo capítulo desentrañaremos el misterio de sus profecías y descubriremos si, detrás de sus versos, se esconde la verdad o el arte de la manipulación. Para entender a Nostradamus, debemos mirar más allá de sus versos crípticos y conocer al hombre detrás de ellos. Michel de Nostredame, nacido en 1503 en Saint-Rémy-de-Provence, Francia, no era un místico apartado del mundo, sino un médico y astrónomo que vivió en una época convulsa, marcada por guerras, pestes y reformas religiosas. Su primer gran éxito no vino de una profecía lejana, sino de algo mucho más inmediato. En 1559, según relatan sus biógrafos, predijo la muerte del rey Enrique II de Francia, quien falleció en un torneo tras recibir una lanza en el ojo. Aquella coincidencia o acierto lo lanzó a la fama y lo colocó en el centro de la atención de la nobleza europea. 3 años antes, en 1555, Nostradamus había publicado la primera parte de su obra magna, Les Prophéties, un conjunto de 942 cuartetas escritas en un francés arcaico y deliberadamente ambiguo, mezclado con latín, provenzal y anagramas. En esos versos hablaba de reyes, guerras, catástrofes y figuras históricas, pero siempre con un lenguaje tan vago que cualquier lector podía encontrar en ellos un reflejo de su propio tiempo. Por ejemplo, la Cuarteta II.
28, que menciona el gran ruido de un león y el fin de la guerra, ha sido asociada por algunos intérpretes con los atentados del 11 de septiembre de 2001, a pesar de que no menciona torres, aviones ni Nueva York. Esta flexibilidad interpretativa es, precisamente, la clave de su perdurable fascinación. ¿Fue Nostradamus un vidente genuino o un maestro de la ambigüedad? Sus seguidores señalan que sus cuartetas han sido confirmadas por eventos como el ascenso de Napoleón, el nazismo o la pandemia, pero los escépticos recuerdan que las profecías son tan crípticas que pueden ajustarse a casi cualquier acontecimiento posterior. Una técnica conocida como lectura selectiva. Se ignoran los cientos de versos que no se cumplen y se destacan los pocos que parecen acertar. Además, muchos de sus textos fueron editados y reinterpretados a lo largo de los siglos, lo que añade más capas de confusión. Lo que sí es seguro es que Nostradamus fue un hombre de su tiempo, que combinó su conocimiento de la astronomía con la astrología, y que su obra refleja las ansiedades de una era que buscaba respuestas en el cielo. Esta historia de profecías ambiguas y lecturas retroactivas nos lleva directamente al siguiente capítulo de nuestro viaje: la famosa profecía maya sobre el fin del mundo en 2012. Durante años, millones de personas en todo el mundo creyeron que el 21 de diciembre de 2012 marcaría el apocalipsis, basándose en una interpretación de un calendario maya que en realidad no decía nada de eso. Como con Nostradamus, la supuesta profecía era tan vaga y flexible que parecía encajar con cualquier cosa, desde tormentas solares hasta la alineación de planetas. Y sin embargo, la fecha pasó sin que el mundo terminara y la profecía se desvaneció en el aire, dejándonos una lección sobre cómo los humanos buscamos patrones y significados donde quizás solo hay casualidad. Pero esa es otra historia y nos espera en el próximo capítulo. Sin embargo, el error de 2012 no nació en la selva, sino en la mente moderna. Cuando los arqueólogos descifraron el calendario de cuenta larga maya, descubrieron que este instrumento monumental comenzaba su conteo el 11 de agosto del año 3114 a.C., y que un ciclo completo de 13 bactunes, es decir, más de 5000 años, llegaría a su fin el 21 de diciembre de 2012. Para los mayas, esa fecha no era un punto final, sino un giro en la espiral del tiempo, un momento de renovación cósmica. Pero en el siglo XXI, la cultura pop tomó ese dato, lo arrancó de su contexto y lo convirtió en la fecha límite para el apocalipsis. La evidencia arqueológica pinta un panorama muy distinto al de las películas de desastres. En el monumento 6 de Tortuguero, una estela de piedra tallada en el siglo VII, los glifos relatan que en esa fecha el dios Bolon-Yocte descenderá, una deidad asociada con la guerra y la creación. No hay una sola línea que hable de fuego, terremotos o el fin de la humanidad. De hecho, el arqueólogo William Saturno, quien pasó años estudiando las ruinas mayas, explicó que para esta civilización el tiempo no era una línea recta que se agota, sino un ciclo que se repite. Cada final de era motivo de celebración, de ceremonias, de mirar hacia adelante. Los mayas no esperaban morir en 2012, esperaban renacer. Y ahí está la ironía que nos conecta con la próxima historia. La humanidad moderna, con todos sus avances, sigue buscando fechas fatales en textos antiguos. Después de los mayas, llegaron las profecías de San Malaquías, un arzobispo irlandés del siglo XII que supuestamente enumeró a todos los papas futuros en una serie de frases crípticas, y cuyo último papa, según sus seguidores, marcaría el fin del mundo. La misma mecánica: textos ambiguos, interpretaciones flexibles y una ansiedad colectiva por descifrar el futuro. Pero como nos enseñó el calendario maya, a veces la verdad más asombrosa no está en el fin, sino en cómo elegimos leer el tiempo. Pero esta historia, como todas las grandes profecías, tiene un origen que desafía la lógica. Según la tradición, San Malaquías, arzobispo de Armagh, en Irlanda, recibió una visión divina durante su viaje a Roma en 1139. En ese momento, mientras oraba en la Basílica de San Juan de Letrán, se dice que las palabras le fueron dictadas por una fuerza superior, y él las plasmó en una serie de 112 lemas en latín que describirían a cada papa desde su época hasta el fin de los tiempos. Cada lema era una metáfora críptica, una especie de código cifrado que solo podría entenderse cuando el papa correspondiente llegara al trono de San Pedro. Pero aquí está el enigma. ¿Cómo pudo un hombre del siglo XII conocer con tal precisión los nombres, los símbolos y las circunstancias de los pontífices que vendrían 700 años después?
La profecía, sin embargo, no salió a la luz pública hasta 1595, cuando el monje benedictino Arnold Wion la incluyó en su obra Lignum Vitae, un libro que celebraba la historia de su orden. Wion, un hombre de profunda fe, aseguró haber encontrado el manuscrito en los archivos del Vaticano, pero no sin antes añadir un detalle que ha sido objeto de debate durante siglos. Algunos estudiosos creen que Wion pudo haber creado la lista él mismo, como una herramienta política para apoyar la candidatura de un papa de su orden. Sin embargo, la lista ya contenía profecías que se habían cumplido, como la del papa que llevaría el lema de Rure bovino, de una tierra de bueyes, que correspondió a Alejandro III, nacido en una familia de ganaderos. ¿Coincidencia? Los escépticos dicen que sí, pero los creyentes ven la mano de Dios en cada detalle. Hoy la profecía ha llegado a su punto más crítico. El Papa Francisco, el actual pontífice, lleva el lema Gloria Olivae, que en latín significa la gloria del olivo. Este símbolo ha sido interpretado de múltiples maneras. Algunos lo asocian con la orden benedictina, cuyo fundador, San Benito, profetizó que los olivos florecerían en los últimos tiempos. Otros lo ven como una señal del fin, porque según la lista, después de Francisco no habrá más papas, sino Pedro el Romano, el último pontífice, quien gobernará durante una gran tribulación y verá la destrucción de Roma. La expectación es tal que incluso el Vaticano, que nunca ha confirmado oficialmente la profecía, ha visto a miles de fieles especular sobre si el fin está cerca. Pero la historia nos enseña que estas predicciones siempre han sido flexibles. Las palabras crípticas se adaptan a los acontecimientos y la gente encuentra significados donde antes no los veía. Y mientras esta profecía se despliega en nuestras pantallas, otra tan antigua como las pirámides de Egipto aguarda en la sombra, la gran pirámide de Giza, cuyas medidas y orientaciones han sido interpretadas como un mapa profético del futuro de la humanidad. Pero eso es una historia para otro momento. Lo que queda claro es que la profecía de Malaquías, más que predecir el futuro, nos muestra el poder de la interpretación y el miedo humano a lo desconocido. ¿Será el olivo la señal final o solo otra pieza en un rompecabezas que nunca terminaremos de armar? Tal vez la respuesta no está en las palabras, sino en cómo las leemos con ojos de esperanza o de temor. Lejos de las columnas griegas y los oráculos del Mediterráneo, en las áridas mesetas del suroeste de Estados Unidos, otra cultura construyó su propio puente hacia lo invisible. Los Hopi, cuyo nombre significa gente pacífica, han habitado las mismas tierras de Arizona por más de 1000 años, mucho antes de que existieran las fronteras que hoy conocemos. Sus ancianos guardan una tradición oral que no se escribe en pergaminos, sino que se talla en piedra. Y en esa piedra hay un mensaje que muchos consideran una advertencia para nuestra era. La llamada profecía de la roca es un panel de petroglifos que muestra dos caminos que se bifurcan. En uno, una figura sigue una línea recta marcada por la tecnología. En el otro, una figura camina en armonía con los ciclos de la naturaleza. Los Hopi cuentan que estas marcas representan a dos hermanos, uno que eligió el camino del progreso sin límites y otro que permaneció fiel a la tierra. La profecía advierte que si el hermano tecnológico continúa su rumbo sin escuchar al otro, llegará un día en que las telarañas cruzarán el cielo, una imagen que algunos interpretan como las redes eléctricas o incluso Internet, y entonces el mundo temblará. Pero lo más asombroso de estas profecías es su precisión simbólica. Hablan de serpientes de hierro que atravesarán la tierra y hoy reconocemos en ellas a los trenes. Mencionan casas flotantes que surcarán los mares y vemos los barcos modernos. También anuncian la llegada de carros sin caballos y pájaros de metal en el cielo. Los Hopi no predijeron nombres ni fechas exactas, pero describieron con una claridad inquietante las herramientas de nuestra civilización. Para ellos, estos no eran augurios de un futuro lejano, sino señales de una prueba. La humanidad tendría que decidir si dominaba la tecnología sin destruir su propia esencia. Hoy, mientras el planeta enfrenta cambios climáticos que los Hopi describieron como el gran calentamiento, muchos vuelven a mirar la roca de la profecía con otros ojos. No como una condena inevitable, sino como una advertencia que aún podemos escuchar a tiempo. Y esta sabiduría ancestral no está sola. En las montañas de los Andes, otro imperio, el de los Incas, también trazó caminos proféticos sobre la piedra y el paisaje. En el próximo capítulo, caminaremos por esos senderos sagrados para descubrir qué más nos dejaron escrito los guardianes del tiempo. Los ancianos Hopi lo expresaron con una imagen que estremece por su claridad.
Habrá un día en que el polvo cubrirá el cielo y oscurecerá el sol, un velo gris que se extenderá hasta donde alcance la vista. Durante generaciones, esa visión se transmitió de boca en boca alrededor de las fogatas, en las ceremonias de invierno, como un recordatorio de que la humanidad debía vivir en equilibrio con la tierra. Pero en el siglo XX, esa metáfora dejó de ser un símbolo para convertirse en una posibilidad concreta. Cuando las bombas atómicas detonaron sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, el mundo vio por primera vez un hongo de polvo radiactivo elevarse hacia la estratosfera. Algunos intérpretes, al escuchar las descripciones de los ancianos Hopi, no pudieron evitar el escalofrío. Habían estado hablando de esto todo el tiempo. Y no fue solo la guerra. El 15 de junio de 1991, el monte Pinatubo en Filipinas entró en erupción con una fuerza que no se veía en casi un siglo. La columna de ceniza alcanzó los 35 kilómetros de altura y en cuestión de días, una capa de aerosoles y partículas finas se extendió por todo el planeta. Las puestas de sol se volvieron de un rojo incendiario y la temperatura global descendió alrededor de 0,5 grados durante los siguientes 2 años. Para quienes conocían la profecía Hopi, aquel fenómeno era un eco inquietante. El polvo que oscurece el sol no era una alegoría, sino una experiencia vivida por millones de personas. Los ancianos, entre tanto, señalaban hacia otro peligro: el calentamiento global, la contaminación de los ríos, la degradación de los suelos. Cada año que pasa sin que la humanidad cambie su rumbo, decían, el polvo se acerca un poco más. Así, la profecía Hopi no habla de un destino fatalista, sino de una encrucijada. Las tradiciones orales de este pueblo, transmitidas durante siglos, no son un manual de predicciones, sino un espejo donde la humanidad puede mirarse y decidir. El polvo ya está en el aire. Lo vemos en las tormentas de arena que asolan ciudades, en los incendios forestales que tiñen el cielo de ocre, en las sequías que agrietan la tierra. La pregunta no es si la profecía se cumplirá, sino si estamos dispuestos a escucharla a tiempo. Y mientras los ancianos Hopi miran el horizonte desde sus mesetas de Arizona, uno no puede evitar sentir que su mensaje, nacido en un desierto lejano, habla directamente de nuestro presente. En el próximo y último capítulo cerraremos este viaje por las profecías del fin del mundo y descubriremos qué nos queda cuando las visiones se apagan y solo queda la decisión de cómo vivir. Pero, ¿qué significa realmente ese día de polvo? Para los Hopi no es solo una amenaza física, es un colapso espiritual, un momento en que la humanidad, al perder el equilibrio con la tierra, provoca su propia oscuridad. La profecía no habla de un Dios castigador, sino de una consecuencia natural, como un espejo que devuelve lo que hemos sembrado. Y aunque suene a metáfora antigua, hay científicos que hoy estudian los aerosoles, las partículas finas que pueden bloquear la radiación solar. En 1991, cuando el monte Pinatubo entró en erupción en Filipinas, lanzó a la atmósfera millones de toneladas de dióxido de azufre. La temperatura global bajó unos 0,5 grados durante 2 años. El cielo, en lugares remotos, se tiñó de rojos y naranjas al atardecer. Algunos intérpretes de la profecía Hopi han mirado ese evento y han dicho, esto es un atisbo de lo que ellos describen. Los ancianos Hopi, sin embargo, no hablan solo de volcanes, su advertencia es más amplia. Han señalado la contaminación industrial, el calentamiento global, el deshielo de los glaciares. En 1960, un grupo de líderes Hopi presentó un memorando ante el Congreso de los Estados Unidos, una pieza olvidada en los archivos, donde explicaban que la Tierra estaba enferma por la codicia humana. Ellos, que han vivido en mesetas áridas durante siglos, conocen el polvo. Saben cómo se mete en los pulmones, cómo cubre los cultivos, cómo borra el horizonte. Para ellos, el día del polvo no es fantasía, es un futuro posible si no cambiamos el rumbo. Y esa visión ha sobrevivido no en tablillas de piedra, sino en canciones, en rituales, en la memoria oral que pasa de abuelos a nietos. A lo largo de esta serie hemos recorrido profecías que hablan de fuego, de agua, de estrellas que caen. La de los Hopi es quizá la más silenciosa. No hay cataclismo espectacular ni bestias mitológicas, solo polvo, un velo gris que se extiende sobre el sol, y quizá por eso nos golpea con tanta fuerza, porque no necesita interpretación. Lo vemos en las imágenes de tormentas de arena que engullen ciudades, en los cielos anaranjados de los incendios forestales, en las estadísticas de calidad del aire que se vuelven parte de las noticias. La profecía no es un texto sagrado que se lee en un templo. Es una advertencia práctica hecha desde la experiencia de un pueblo que ha sobrevivido al desierto.
Y ahora, en el último capítulo de este viaje, nos queda una pregunta incómoda. Si las profecías son mapas, ¿estamos leyéndolos a tiempo o ya hemos cruzado el umbral donde el polvo comienza a caer? En el árido paisaje de la meseta de Colorado, donde el viento esculpe cañones y el cielo parece más vasto que en cualquier otro lugar, los ancianos Hopi han guardado durante siglos un mensaje que no fue escrito en piedra, sino en la memoria. Una de sus profecías más inquietantes habla de un día del polvo que cubrirá el sol, un velo oscuro que se alzará desde la tierra y ocultará la luz. No es una visión apocalíptica gratuita. Es una advertencia tejida con la experiencia de un pueblo que ha sobrevivido a sequías, tormentas de arena y desastres naturales. Los ancianos han dicho que este polvo no caerá del cielo, sino que subirá de la tierra como un eco de las acciones humanas. Y aunque algunos lo han interpretado como una metáfora, la historia moderna ha demostrado que el polvo puede ser muy real. En 1991, el monte Pinatubo en Filipinas erupcionó con una fuerza colosal y las cenizas que lanzó a la atmósfera viajaron por todo el planeta, oscureciendo parcialmente la luz solar durante meses. Para los Hopi, que ya habían advertido sobre los peligros de contaminar el aire, ese evento fue un recordatorio de que sus profecías no son cuentos, son mapas de un futuro posible. Pero la profecía Hopi no habla solo de erupciones volcánicas. También menciona el polvo de la guerra, una referencia que algunos intérpretes han conectado con las explosiones nucleares de la Segunda Guerra Mundial. Cuando las bombas atómicas detonaron sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, levantaron columnas de polvo y hollín que se elevaron a kilómetros de altura, formando nubes que bloquearon el sol durante días en las zonas cercanas. Los ancianos Hopi, que vivían a miles de kilómetros de distancia, no podían saber los detalles de esos eventos, pero su tradición oral ya había descrito un polvo que quema y un sol que se oculta en pleno día. No es extraño que algunos estudiosos de la mitología hayan señalado estas coincidencias como un asombroso acierto. Lo que hace esta profecía tan inquietante no es su precisión literal, sino su capacidad de adaptarse a cualquier era. Hoy, científicos de la NASA y de la ONU advierten que el cambio climático está aumentando la frecuencia de tormentas de polvo masivas, sequías extremas y temporadas de incendios que llenan el aire de partículas. El Día del Polvo podría no ser una catástrofe única, sino una serie de eventos que ya estamos viendo en las noticias. Lo que hace única a la profecía Hopi es su llamado a la acción, no al fatalismo. A diferencia de otras tradiciones que predicen un fin inevitable, los ancianos Hopi insisten en que el camino puede cambiar si los seres humanos eligen vivir en armonía con la naturaleza. Uno de sus mensajes más repetidos es: somos parte de la Tierra y la Tierra es parte de nosotros. Esta idea, que hoy resuena con los movimientos ecologistas, fue expresada por líderes Hopi como Dan Kachongwa, quien en la década de 1970 viajó por el mundo advirtiendo sobre los peligros de la contaminación y la explotación de los recursos. Kachongwa no hablaba de un fin del mundo inminente, sino de un punto de inflexión. Si seguimos destruyendo el aire, el agua y la tierra, el polvo se levantará inevitablemente. Pero si cambiamos nuestras acciones, incluso a tiempo, el sol volverá a brillar. Esta profecía no es una sentencia, sino un espejo. Y ahora, en este último capítulo de nuestro viaje por las profecías del fin del mundo, nos enfrentamos a una pregunta final: ¿qué haremos con el mapa que tenemos en las manos? Porque el polvo ya está en el aire y la decisión sigue siendo nuestra. Y mientras el mundo moderno corre hacia adelante, hay un pueblo en el árido suroeste de Estados Unidos que lleva siglos mirando al horizonte con una certeza que estremece. Los Hopi, cuyo nombre significa gente pacífica, han guardado durante generaciones una serie de profecías talladas en piedra y transmitidas de boca en boca. Entre ellas, una destaca por su escalofriante precisión: el día en que el polvo cubra el cielo y el sol se oscurezca, el cuarto mundo llegará a su fin. No hablan de un cataclismo lejano, sino de un evento que muchos creen que ya estamos viviendo. Los ancianos de la tribu, custodios de este conocimiento ancestral, han insistido en que la humanidad debe cambiar su rumbo antes de que sea demasiado tarde. Y no hablan en abstracto, señalan directamente a la contaminación, al calentamiento global y a la arrogancia de creernos dueños de la tierra. La profecía del Día del Polvo no es un mito vago. Los Hopi la han vinculado con fenómenos concretos que hemos presenciado en nuestra propia era.
cuando el monte Pinatubo entró en erupción en 1991, lanzando millones de toneladas de ceniza a la atmósfera y oscureciendo el cielo en varias regiones del planeta. Algunos intérpretes vieron en aquel evento el cumplimiento de la antigua advertencia. Pero hay un paralelo aún más inquietante: las explosiones nucleares de la Segunda Guerra Mundial, que levantaron nubes de polvo radiactivo que se extendieron por el mundo. Los Hopi, que jamás habían visto una bomba atómica, describieron un sol negro y un aire irrespirable, un escenario que hoy asociamos con la destrucción que nosotros mismos hemos creado. La diferencia es que ellos lo dijeron siglos antes de que existiera la tecnología para hacerlo realidad. Lo más revelador es que los ancianos Hopi no se quedaron en la profecía, la convirtieron en un llamado a la acción. Desde finales del siglo XX, líderes espirituales de la tribu han viajado a foros internacionales y universidades para advertir que el polvo ya está en el aire, no como una metáfora, sino como una realidad física. Señalan los glaciares que se derriten, los incendios que arrasan continentes y los cielos que se tiñen de naranja en lugares donde antes brillaba el azul. Para ellos, la profecía no es un destino inevitable, sino una advertencia condicional. Si seguimos quemando la tierra, el sol se apagará bajo una capa de ceniza y humo. Pero si escuchamos, si cambiamos nuestra relación con la naturaleza, todavía hay tiempo. Esta visión, que mezcla la sabiduría ancestral con la ciencia climática moderna, nos deja frente a una pregunta incómoda. ¿Estamos dispuestos a escuchar a quienes vieron este futuro hace 1000 años? Al final de este viaje por las profecías del fin del mundo, la lección de los Hopi resuena con una claridad que trasciende las creencias. No importa si uno ve estos relatos como revelaciones divinas o como metáforas poderosas, lo cierto es que la advertencia coincide con los datos que los científicos nos muestran hoy. El polvo ya está en el aire, en las partículas que respiramos, en los océanos que se acidifican, en las temperaturas que rompen récords año tras año. La profecía Hopi nos enfrenta a una elección que no admite indiferencia: seguir pavimentando nuestro propio sepulcro o recordar que somos parte de un ciclo más grande, uno que ha sobrevivido a glaciares, sequías y extinciones. La Tierra, como los Hopi saben, no necesita que la salvemos, necesita que dejemos de destruirla. Y quizás en esa humildad encontremos la verdadera profecía, no la de un final inevitable, sino la de un comienzo que depende de nosotros. Pero, ¿qué significa realmente ese día del polvo? Para los Hopi no es solo una imagen apocalíptica, es una advertencia concreta que ha viajado por generaciones a través de la tradición oral. Los ancianos de la tribu, guardianes de estas enseñanzas, han señalado que el polvo que oscurece el sol no es un castigo divino arbitrario, sino la consecuencia de nuestras propias acciones. En los últimos años, varios líderes Hopi han alzado la voz en foros internacionales para vincular esta profecía con el calentamiento global y la contaminación desmedida. En 2019, por ejemplo, representantes Hopi hablaron ante la ONU, recordando que la Tierra no es un recurso que podamos explotar sin límites, y que el polvo podría ser la metáfora perfecta de un planeta que se asfixia por nuestra propia mano. La fuerza de esta profecía radica en que no es única en la historia. A lo largo del siglo XX hubo momentos en que el cielo realmente se oscureció de manera abrupta y algunos intérpretes han querido ver en ellos el cumplimiento de la advertencia Hopi. Uno de esos eventos ocurrió el 15 de junio de 1991, cuando el monte Pinatubo, en Filipinas, entró en erupción. La nube de ceniza y aerosoles que lanzó a la atmósfera fue tan colosal que durante meses las temperaturas globales descendieron casi medio grado. Las puestas de sol se volvieron de un rojo intenso y extraño en todo el planeta, y la luz del sol llegaba tamizada, como si un velo de polvo se hubiera interpuesto entre la Tierra y el astro rey. Para muchos, ese fenómeno fue un recordatorio físico de que la naturaleza puede generar su propio día de polvo, sin necesidad de intervención divina. Pero hay otro episodio, más oscuro y silencioso, que también se ha asociado con esta profecía: las explosiones nucleares de la Segunda Guerra Mundial. En 1945, cuando las bombas atómicas devastaron Hiroshima y Nagasaki, los cielos se llenaron de hollín y partículas radiactivas. Los sobrevivientes describieron un polvo negro que caía como nieve, un recordatorio macabro de que la tecnología humana podía crear su propio infierno. Los Hopi, que ya habían advertido sobre el peligro de jugar con fuego en sus enseñanzas, vieron en esas explosiones una confirmación de sus temores.
No es casualidad que algunos estudiosos hayan señalado que la profecía del polvo no habla de un solo evento, sino de la capacidad humana de generar catástrofes a escala global, ya sea por guerra o por negligencia con el medio ambiente. Pero esta profecía no es un simple relato del pasado, sino una advertencia que resuena con una urgencia casi tangible en el presente. Los ancianos Hopi, guardianes de una tradición oral que ha sobrevivido a siglos de cambios, no hablan de un destino inevitable, sino de una encrucijada. En sus enseñanzas, el día del polvo no es un castigo divino, sino la consecuencia de nuestras propias acciones. Por eso, en las últimas décadas, han alzado la voz con una claridad que sorprende a muchos. El calentamiento global y la contaminación desmedida, dicen, están tejiendo un manto de polvo que podría oscurecer el sol. No es una metáfora poética, es una descripción literal de un escenario que la ciencia moderna también ha comenzado a delinear con modelos climáticos y mediciones de partículas en la atmósfera. La historia nos ofrece ejemplos inquietantes de cómo ese polvo ha cubierto el cielo antes, aunque no de la forma que los Hopi imaginaron. En 1991, la erupción del monte Pinatubo en Filipinas lanzó a la estratosfera unas 15 millones de toneladas de dióxido de azufre, creando una neblina global que redujo la luz solar en aproximadamente un 2% y enfrió el planeta durante casi 2 años. Para los ancianos Hopi, que observaron los reportes con atención, fue un recordatorio de que la naturaleza misma puede generar el polvo profetizado. Pero también hay un eco más oscuro. Las explosiones nucleares de la Segunda Guerra Mundial, con sus hongos atómicos que arrojaron partículas radiactivas a la atmósfera, fueron vistas por algunos intérpretes de la profecía como una manifestación del mismo aviso. No se trata de buscar culpables, sino de reconocer que el poder de transformar el cielo ya está en nuestras manos. Lo fascinante es que la profecía Hopi no se queda en el diagnóstico apocalíptico. En su cosmovisión, el Día del Polvo es también un llamado a la reconciliación, un momento en que la humanidad debe recordar su conexión con la Tierra y con los demás seres vivos. Los ancianos insisten en que la esperanza no está en escapar hacia otros mundos, sino en cambiar nuestra forma de habitar este. Esa es la razón por la que, en sus mensajes a las Naciones Unidas y a las conferencias sobre el clima, han instado a los líderes a actuar con humildad y respeto, no con arrogancia tecnológica. La profecía así se convierte en un espejo, nos muestra lo que somos capaces de hacer, tanto para destruir como para sanar. Y en esa dualidad, tal vez, reside la verdadera enseñanza de los Hopi, una lección que trasciende las fronteras de su cultura y toca la fibra de cualquier persona que mire al cielo con preocupación. Mientras el mundo debate entre el escepticismo y la urgencia climática, las palabras de los Hopi flotan como ese polvo fino que aún no cae. No son una predicción fatalista, sino una advertencia tejida con siglos de observación y sabiduría. Este es el capítulo final de nuestra exploración, pero también un punto de partida. La profecía no termina aquí, sino que nos invita a escribir nosotros mismos el desenlace. Porque al final, el día del polvo no está escrito en piedra, sino en las decisiones que tomamos cada mañana, en la forma en que encendemos una luz, en cómo tratamos a nuestro vecino y a nuestro planeta. Y esa, quizás, es la profecía más poderosa de todas, la que nos recuerda que el futuro aún está por escribirse. Y así llegamos a una de las profecías más inquietantes que han surgido de la Tierra Roja, la de los Hopi, un pueblo que ha habitado el árido suroeste de lo que hoy es Estados Unidos durante más de 1000 años. En sus tradiciones orales, transmitidas de generación en generación con una precisión que asombra a los antropólogos, se habla de un día del polvo que caerá del cielo como un manto gris, apagando la luz del sol y cubriendo todo a su paso. No es un castigo divino arbitrario, sino una advertencia, un aviso de que la humanidad ha roto el equilibrio con la madre tierra y de que ese desequilibrio tendrá consecuencias. Los ancianos Hopi, guardianes de esta sabiduría ancestral, han hablado con una claridad que estremece. En las últimas décadas han alzado la voz ante foros internacionales, advirtiendo que el calentamiento global y la contaminación desmedida podrían precipitar ese día del polvo. No es una metáfora. Hablan de un polvo real, tan espeso que oscurecerá el sol, un escenario que algunos intérpretes han vinculado con eventos concretos del siglo XX.
La erupción del monte Pinatubo en 1991, que lanzó millones de toneladas de ceniza a la atmósfera y enfrió el planeta medio grado, o las explosiones nucleares de la Segunda Guerra Mundial, cuyas nubes en forma de hongo sembraron un terror que aún resuena, han sido señaladas como posibles anticipos de esa visión. Lo fascinante no es solo la precisión de la imagen, sino el contexto. Los Hopi no hablan de un destino inevitable, sino de una bifurcación, dos caminos, uno marcado por el respeto a la naturaleza y la armonía, otro por la codicia y la explotación. El Día del Polvo no es una sentencia, sino una advertencia condicional muy similar a la de los profetas del Antiguo Testamento que mencionamos antes. Si cambias de rumbo, la catástrofe puede evitarse. Y aquí surge la pregunta que conecta con nuestro próximo y último capítulo. ¿Qué pasaría si esa advertencia ya no es solo una antigua leyenda, sino una posibilidad concreta que se cierne sobre nuestro presente? La ciencia moderna, con sus modelos climáticos y sus gráficos de temperatura, parece estar escribiendo una versión actualizada de esa profecía Hopi, con la diferencia de que esta vez no hay dioses que aplaquen, sino decisiones humanas. La profecía del Día del Polvo nos deja con una inquietud que trasciende las culturas y los siglos. No es un anuncio apocalíptico para alimentar el miedo, sino un espejo que nos muestra nuestras propias acciones. Los Hopi, desde sus mesetas de piedra y arena, nos han legado una advertencia que no distingue fronteras ni credos. Y mientras el mundo se pregunta si ese polvo caerá algún día, lo cierto es que la historia no termina aquí, sino que nos invita a escribir nosotros mismos el desenlace. Porque al final el Día del Polvo no está escrito en piedra, sino en las decisiones que tomamos cada mañana, en la forma en que encendemos una luz, en cómo tratamos a nuestro vecino y a nuestro planeta. Y esa, quizás, es la profecía más poderosa de todas, la que nos recuerda que el futuro aún está por escribirse. En la árida meseta de Arizona, donde el viento esculpe cañones de arenisca roja y el silencio se siente casi tangible, los ancianos de la tribu Hopi han guardado durante siglos un conocimiento que no está escrito en libros, sino en la memoria colectiva de su pueblo. Entre sus profecías más inquietantes se encuentra la del Día del Polvo, un momento en el que una nube de partículas cubrirá el cielo y apagará la luz del sol. No es una fecha fija ni un castigo divino, sino una advertencia sobre las consecuencias de olvidar el equilibrio con la naturaleza. Y es que para los Hopi el polvo no es solo tierra, es un símbolo de la desconexión entre el ser humano y el mundo que lo sostiene. Esta profecía, transmitida de generación en generación a través de la tradición oral, ha cobrado una relevancia escalofriante en las últimas décadas. Los ancianos Hopi, con una lucidez que desafía el paso del tiempo, han señalado que el calentamiento global y la contaminación desmedida podrían precipitar ese oscurecimiento. No hablan de un evento sobrenatural, sino de un proceso físico real. El exceso de partículas en la atmósfera, ya sea por incendios forestales, erupciones volcánicas o la actividad humana, puede teñir el cielo de gris y bloquear la radiación solar. Algunos intérpretes han mirado hacia atrás y han encontrado ecos de esta visión en eventos como la erupción del monte Pinatubo en 1991, cuando millones de toneladas de ceniza y dióxido de azufre viajaron por el planeta, o en las explosiones nucleares de la Segunda Guerra Mundial, que lanzaron hongos de humo y escombros a la estratosfera. Sin embargo, la profecía Hopi no es una sentencia fatalista, sino una invitación a la responsabilidad. A diferencia de las predicciones apocalípticas que pueblan otras culturas, los Hopi enfatizan que el Día del Polvo puede evitarse si los seres humanos cambian su rumbo. La piedra de la profecía, tallada en un petroglifo que muestra diferentes caminos, uno ascendente y otro descendente, es una metáfora visual de las decisiones colectivas. No hay un destino fijo, sino bifurcaciones donde la humanidad elige. Los ancianos han insistido en que el respeto por la tierra, el agua y el aire no es un ideal romántico, sino una estrategia de supervivencia. Y en un mundo donde la contaminación atmosférica ya provoca millones de muertes prematuras al año, sus palabras resuenan como un eco urgente desde la antigüedad. Así, el Día del Polvo se convierte en un espejo de nuestra propia época, una profecía que no predice el futuro, sino que describe el presente si seguimos ignorando las señales. Los Hopi no solo nos advierten de un fenómeno físico, sino de una crisis espiritual, la pérdida de la conexión con lo sagrado de la existencia. Y mientras contemplamos sus palabras, quizás debamos preguntarnos si estamos dispuestos a escuchar esta voz ancestral antes de que el cielo se cubra de gris.
Porque, como ellos mismos enseñan, la profecía no es un destino, sino una elección. Y esa elección, hoy más que nunca, está en nuestras manos. En el próximo y último capítulo de esta serie, exploraremos cómo las profecías de distintas culturas convergen en un mismo mensaje de esperanza y responsabilidad, cerrando el círculo de estas historias que nos interpelan desde el pasado. Pero hay un lugar donde esas advertencias se vuelven casi tangibles, un lugar donde la tierra misma parece hablar en lenguajes de polvo y piedra. En el árido altiplano de Arizona, en Estados Unidos, los ancianos de la nación Hopi han custodiado durante siglos un mensaje que trasciende el tiempo. No está escrito en libros ni tallado en tabletas de piedra, vive en la memoria oral, transmitida de generación en generación, de abuelos a nietos, en ceremonias y cantos que apenas han cambiado en 1000 años. Y entre esas enseñanzas hay una que hoy resuena con una fuerza inquietante, la profecía del día del polvo. Los Hopi hablan de un polvo que un día cubrirá el sol, un velo gris que apagará la luz del mundo. No es un simple fenómeno meteorológico, es una señal de que la humanidad ha roto el equilibrio con la naturaleza. Los ancianos han advertido una y otra vez sobre el calentamiento global y la contaminación descontrolada, asegurando que nuestras propias acciones podrían desencadenar ese día oscuro. Y aunque muchos han escuchado estas palabras como una metáfora, hay quienes las han vinculado con eventos reales y devastadores. La erupción del monte Pinatubo en 1991, que lanzó millones de toneladas de ceniza a la atmósfera y enfrió el planeta durante meses, o las explosiones nucleares de la Segunda Guerra Mundial, que levantaron nubes de hongo que oscurecieron los cielos de Hiroshima y Nagasaki. ¿Coincidencia o presagio? Lo fascinante es que esta profecía no habla de un destino inevitable, sino de una elección. Para los Hopi, el polvo no es un castigo divino, sino una consecuencia de nuestras decisiones. Ellos enseñan que hay dos caminos, uno de armonía con la tierra, donde la luz prevalece, y otro de explotación y arrogancia, que conduce a la oscuridad. Esta dualidad se refleja en su famosa profecía de las dos civilizaciones, que algunos intérpretes han asociado con el mundo occidental y el oriental. Pero el mensaje central es claro, aún estamos a tiempo de cambiar de rumbo. Los ancianos no piden que creamos ciegamente en sus palabras, sino que observemos el mundo con atención, que veamos cómo el polvo ya se acumula en nuestros cielos, en nuestros océanos y en nuestras vidas. Y quizás por eso esta profecía, nacida en el corazón del desierto, nos interpela hoy más que nunca, no como una predicción fatalista, sino como un espejo de nuestras propias acciones. Cada vez que miramos al cielo y lo vemos teñido de gris, cada vez que sentimos el calor extremo o el frío inusual, estamos viendo las señales que los Hopi describieron hace siglos. Pero también tenemos la oportunidad de elegir, dejar que el polvo nos cubra o limpiar el aire y devolver la luz. Esta es la esencia de todas las profecías y la de los Hopi es una de las más vívidas. En el próximo y último capítulo de esta serie cerraremos el círculo, uniendo las voces de todas las culturas que hemos explorado, y descubriremos que en el fondo todas hablan de lo mismo, que el fin no está escrito, sino que lo escribimos nosotros, con cada decisión que tomamos cada día. Ahora imagina un cielo que se oscurece no por la noche, sino por un manto de polvo tan denso que el sol apenas se distingue. Los ancianos Hopi, guardianes de una tradición oral que ha sobrevivido siglos, describen este día del polvo como una señal de que la humanidad ha roto su equilibrio con la tierra. No es una metáfora, es una advertencia que han repetido de generación en generación y que hoy resuena con una urgencia inesperada. En sus profecías, los Hopi hablan de un tiempo en que los ríos se secarán, los animales sufrirán y el aire se llenará de partículas que ocultarán la luz solar. Algunos intérpretes han querido ver en estas palabras una premonición de eventos concretos, como las explosiones nucleares de la Segunda Guerra Mundial o la erupción del monte Pinatubo en 1991, que lanzó a la atmósfera millones de toneladas de ceniza y enfrió el planeta durante un año. Pero los ancianos no señalan un único acontecimiento, describen un proceso, una dirección que tomamos como civilización. Por eso, cuando hoy hablamos de cambio climático o contaminación, los Hopi no se sorprenden. Ellos ya lo habían anunciado. Sus profecías no son un destino inexorable, sino una advertencia. Si seguimos por este camino, llegaremos al día del polvo. La elección Dyson está en nuestras manos.
Y así, mientras el mundo moderno busca soluciones tecnológicas, los Hopi nos recuerdan que la verdadera transformación comienza con un cambio de actitud, con recuperar la conexión sagrada con la tierra que nos sostiene. Con este capítulo cerramos nuestro viaje por las profecías de los Hopi, pero también abrimos una puerta a la reflexión, porque al final todas las voces que hemos escuchado en esta serie, desde las montañas de Grecia hasta los desiertos de Arizona, coinciden en algo: el futuro no está escrito, se escribe con cada decisión. Y la próxima vez que mires al cielo, quizás recuerdes que el polvo que podría cubrirlo no es inevitable, depende de nosotros. Y hay un detalle que pocos conocen: la profecía del día del polvo no es un vaticinio aislado, sino parte de un entramado más amplio de advertencias que los ancianos Hopi han repetido durante generaciones. En sus tradiciones orales, transmitidas de boca en boca desde tiempos inmemoriales, se habla de un momento en que la tierra se enfermaría y el cielo se cubriría de ceniza. No se trata de una metáfora poética. Los Hopi describen un fenómeno físico, un polvo que oscurecería el sol, y muchos han señalado que esa imagen resuena de manera inquietante con lo que ocurrió cuando el monte Pinatubo entró en erupción en 1991, lanzando a la atmósfera millones de toneladas de partículas que enfriaron el planeta durante meses. Pero la profecía no habla solo de volcanes. Algunos intérpretes han vinculado ese polvo con la luz cegadora de las explosiones nucleares, como las que devastaron Hiroshima y Nagasaki en 1945. De hecho, los ancianos Hopi han advertido en repetidas ocasiones sobre el calentamiento global y la contaminación, insistiendo en que el ser humano está cavando su propia tumba si no cambia su relación con la Tierra. No es una casualidad que en 1970 un grupo de líderes Hopi presentara un mensaje ante las Naciones Unidas, pidiendo que se respetara la naturaleza y alertando sobre las consecuencias de la arrogancia humana. Esa advertencia, que en su momento pareció exagerada, hoy se lee como una premonición. Y sin embargo, hay algo profundamente esperanzador en la manera en que los Hopi entienden el tiempo. Para ellos, el futuro no es una sentencia inapelable, es un sendero que se elige caminar. La profecía del día del polvo no es un decreto divino escrito en piedra, sino una llamada a la acción. Los ancianos dicen que aún hay tiempo de cambiar el rumbo, que el polvo puede no caer si la humanidad decide escuchar. Esa es la paradoja de todas las profecías, nos advierten de un destino posible, no inevitable. Y tal vez por eso, al mirar hoy los cielos cargados de humo y las noticias sobre el clima, la pregunta no es si la profecía se cumplirá, sino si estamos dispuestos a reescribirla antes de que sea demasiado tarde. Los ancianos Hopi, guardianes de una tradición oral que se remonta a siglos, han insistido en que el día del polvo no es un castigo divino, sino una consecuencia de la desconexión humana con la Tierra. En sus advertencias han señalado el calentamiento global y la contaminación como presagios de ese polvo que oscurecerá el sol. Un llamado a la acción que resuena con inquietante claridad en nuestra era de incendios forestales y cielos cargados de humo. Algunos intérpretes han buscado señales concretas en la historia reciente. La erupción del monte Pinatubo en 1991, que arrojó a la atmósfera millones de toneladas de ceniza y enfrió el planeta por meses, o las explosiones nucleares de la Segunda Guerra Mundial, que levantaron columnas de polvo radiactivo, son vistos como ecos de esa profecía. No como cumplimientos literales, sino como recordatorios de que la humanidad ya ha rozado el umbral del oscurecimiento. La profecía Hopi no predice un final inevitable, sino que ofrece una elección. Los ancianos hablan de dos caminos, uno que lleva al polvo y la destrucción, y otro que requiere un cambio de rumbo, una reconciliación con el equilibrio natural. Esta visión, transmitida de generación en generación, nos enfrenta a una pregunta que trasciende el mito. ¿Somos capaces de escuchar la advertencia antes de que el polvo cubra todo, o seguiremos ignorando las señales que ya están en el aire? La respuesta, como siempre, está en nuestras manos y en las decisiones que tomemos en los próximos años. En 1532, cuando Francisco Pizarro y sus hombres atravesaron los Andes, las crónicas españolas registraron algo desconcertante. Los incas no solo los recibieron con asombro, sino con un reconocimiento casi ritual. Algunos cronistas, como Pedro Pizarro y Juan de Betanzos, documentaron que los sacerdotes del Cusco hablaban de una antigua profecía que anunciaba la llegada de hombres blancos y barbudos que vendrían del mar para gobernar.
En el Templo del Sol, el oráculo más sagrado del imperio, los amautas, los sabios incas, habían leído en los movimientos del Sol y las estrellas la señal de un cambio cósmico. Y ese cambio tenía un rostro, el de unos extranjeros que, según las leyendas, portaban rayos en las manos y montaban animales nunca vistos. El imperio inca, que desde 1438 hasta 1533 dominó un territorio de más de 4,000 kilómetros a lo largo de Sudamérica, no era solo una potencia militar, era una civilización obsesionada con el orden del cosmos. Sus caminos sagrados, los famosos Cuapac Ñan, no eran simples rutas comerciales, eran líneas que conectaban los centros ceremoniales con los puntos astronómicos clave. Cada amanecer, los sacerdotes del Templo del Sol en Cusco observaban cómo la luz se filtraba por las piedras talladas del Coricancha, y en ese juego de luces y sombras leían el destino de su pueblo. Para ellos, el futuro no era un misterio, era un libro escrito en el movimiento de los astros, y ellos eran los únicos capaces de descifrarlo. La captura de Atahualpa en Cajamarca, el 16 de noviembre de 1532, no fue solo una batalla. Fue el cumplimiento de una profecía que los incas llevaban décadas temiendo. Según las crónicas de Garcilaso de la Vega, el inca Huayna Cápac, padre de Atahualpa, había tenido visiones de unos seres extraños que llegarían desde el oeste. Poco antes de morir, alrededor de 1527, habría dicho: «Ha de venir una gente nueva y no conocida a esta tierra, y ha de sujetar y apoderarse de todos nuestros reinos». Esa profecía, transmitida de generación en generación, no hablaba de un destino inevitable, sino de una advertencia. Los incas sabían que su mundo estaba a punto de cambiar, pero no pudieron o no quisieron evitar que ese cambio los arrasara. Hoy, cuando caminamos por los restos del Cuapac Ñan o miramos las piedras del Coricancha, nos preguntamos, ¿cómo pudieron los incas anticipar algo tan específico como la llegada de hombres blancos y barbudos? Quizás no era magia, sino una observación aguda de su entorno. Comerciantes y exploradores ya habían traído noticias de extraños navegantes por las costas del Pacífico. O quizás, como ellos creían, los dioses hablaban a través del sol y las estrellas. Lo cierto es que los incas entendieron que el futuro no es un muro, sino un río. Se puede leer su corriente, pero no detenerlo. Y esa misma inquietud, la de leer señales en el cielo y en la tierra, es la que nos llevará a nuestro próximo capítulo, las profecías de la Biblia, donde el profeta Daniel también miró al cielo y vio el fin de los tiempos. Porque al final todas las civilizaciones han buscado algo más allá de lo visible, la certeza de que el mañana tiene un sentido. El libro de Daniel, aunque ambientado en el siglo V a.C., cuando los judíos vivían exiliados en Babilonia, fue escrito en realidad alrededor del siglo II a.C., en una época de persecución y angustia. Y es precisamente en ese contexto donde nace una de las visiones más impactantes de toda la Biblia, la del rey Nabucodonosor soñando con una estatua colosal de cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies de barro y hierro mezclados. Daniel, con su don para interpretar los sueños, le revela al rey que esa estatua representa la sucesión de imperios que dominarían el mundo: Babilonia, Media, Persia, Grecia y Roma. Una simple alegoría política o una profecía que se cumplió con asombrosa precisión. Pero la visión no termina ahí. En el capítulo 7, Daniel describe 4 bestias emergiendo del mar: un león con alas de águila, un oso, un leopardo de 4 alas y una criatura terrible con dientes de hierro. Los eruditos han asociado estas figuras con los mismos imperios mencionados antes: Babilonia, Media, Persia y Grecia. Y así, a lo largo de los siglos, estas imágenes han alimentado todo tipo de interpretaciones escatológicas, desde los primeros cristianos que veían en el Imperio Romano al cuerno pequeño que blasfema, hasta los movimientos apocalípticos modernos que buscan en estos versículos señales del fin de los tiempos. Es curioso cómo un texto escrito hace más de 2 milenios sigue generando tanto debate y fascinación. ¿Qué es lo que hace que estas profecías sigan resonando en nuestra época? Quizás sea la promesa implícita de que la historia no es un caos sin sentido, sino un plan con un propósito final. La estatua de Nabucodonosor, con su piedra que destruye los imperios, habla de un reino eterno que, según la visión, Dios establecerá. Esa imagen de un final redentor, de una justicia histórica, es tan poderosa que ha inspirado a místicos, teólogos y hasta líderes políticos. Pero también plantea una pregunta inquietante: ¿estamos destinados a repetir ciclos o realmente nos dirigimos hacia un desenlace definitivo?
Tal vez por eso el misterio de Daniel sigue tan vivo en nuestra cultura, entre la fe y la interpretación. Y así de las profecías del Antiguo Testamento pasamos a otras que siglos después pretenden leer el futuro de la Iglesia misma, porque la necesidad de descifrar señales no se detuvo con Daniel. Las profecías de los papas, atribuidas a San Malaquías, y más tarde el enigmático misterio de Fátima, nos muestran que la humanidad sigue buscando guía en lo sobrenatural. ¿Qué mensaje oculto encierran esas revelaciones del siglo XX? Tal vez la respuesta esté en un pequeño pueblo de Portugal, donde 3 niños dijeron haber visto a la Virgen. Ese es el siguiente paso en nuestro viaje por lo inexplicable. Pero antes de cruzar el Atlántico hacia los desiertos de Oriente Medio, debemos detenernos en las montañas de los Andes, donde una profecía ancestral ha estado tejiéndose en silencio durante siglos. Es la profecía del águila y el cóndor, una historia que no aparece en ningún libro sagrado, sino que se ha transmitido de boca en boca, de abuelo a nieto, entre los pueblos indígenas de América. Su origen exacto es incierto, envuelto en la bruma del tiempo, pero su mensaje resuena hoy con una fuerza inusitada. Nos habla de una separación antigua, de 2 hermanos que un día decidieron caminar por senderos distintos y de un reencuentro que podría cambiar el destino de todo el planeta. La profecía cuenta que hace siglos el águila y el cóndor volaron juntos, compartiendo el mismo cielo, pero llegó un momento en que sus caminos se dividieron. El águila majestuosa y poderosa emprendió vuelo hacia el norte. El cóndor, de alas enormes y vuelo silencioso, se quedó en el sur. Según la tradición oral, esta separación no fue casual, representaba 2 formas de entender la vida. El águila, con su vista aguda y su vuelo alto, se convirtió en el símbolo de la mente, la tecnología y el poder. El cóndor, que surca los Andes con una calma casi meditativa, encarnó el corazón, la sabiduría y la espiritualidad. Durante siglos, cada uno construyó su propio mundo, olvidando que eran parte de un mismo tejido. Y entonces la profecía anuncia el momento crucial. Ahora, en nuestros días, el águila y el cóndor están volviendo a encontrarse. No es un evento físico, sino un despertar colectivo. Por un lado, el mundo del norte, obsesionado con el progreso y la eficiencia, ha alcanzado un límite. La tecnología nos ha dado un poder inaudito, pero también nos ha mostrado su rostro más frío. Por otro lado, las culturas del sur, que han guardado las enseñanzas ancestrales como un tesoro, ven que su sabiduría ya no es un recuerdo del pasado, sino una necesidad urgente. La profecía no predice una victoria de uno sobre el otro, sino una fusión. La mente del águila debe aprender a escuchar al corazón del cóndor, y el corazón del cóndor necesita la claridad de la mente del águila para sanar la herida que ambos han infligido a la tierra. Esta visión no es solo un mito lejano, está inspirando movimientos reales de reconciliación y diálogo intercultural en toda América. Líderes indígenas de Canadá, México, Perú y Argentina están retomando esta profecía como un llamado a la acción, tejiendo alianzas que buscan unir la innovación con el respeto por la naturaleza. Y lo más asombroso es que esta profecía andina resuena con otra, surgida en un rincón del mundo completamente distinto. Mientras el águila y el cóndor se buscan en las cuevas de Qumrán, junto al Mar Muerto, unos antiguos pergaminos guardan también un mensaje sobre la unidad perdida y la llegada de una era de paz. Pero esa es una historia que merece su propio capítulo, una historia que nos llevará al desierto, donde la sabiduría de los esenios espera ser descifrada. El descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto no fue un evento único, sino una serie de hallazgos que se extendieron entre 1947 y 1956, en 11 cuevas cercanas a las ruinas de Qumrán. Entre los cientos de pergaminos y fragmentos, los investigadores encontraron textos que no solo hablaban del pasado, sino que trazaban un futuro apocalíptico. El documento de Damasco y el rollo de la guerra describen un conflicto cósmico entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, una batalla final donde las fuerzas del bien, guiadas por una figura mesiánica, vencerían para siempre. Estos escritos, que datan de hace más de 2000 años, no eran simples advertencias. Eran un manual de guerra sagrada, con detalles de estrategias, armas y oraciones, como si los esenios, la comunidad que los redactó, estuvieran preparándose para un desenlace inevitable. La arqueóloga española Carmen Pérez, experta en textos de Qumrán, señaló en una entrevista de 2019 que el rollo de la guerra no es un texto bélico común, sino una liturgia de combate, donde cada movimiento militar es un acto de adoración.
Y esa intensidad religiosa se extiende al rollo del templo, un pergamino que describe un templo futuro, con medidas precisas, rituales y sacrificios, que algunos estudiosos interpretan como una profecía de la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén. No es solo un plano arquitectónico, es la visión de un mundo renovado donde lo divino vuelve a habitar entre los hombres. Las 66 columnas de este rollo, que se conservan en el santuario del libro en Jerusalén, han sido leídas como un llamado a la pureza, a la restauración de un orden sagrado que el tiempo había erosionado. Pero lo más fascinante de estos manuscritos no es su antigüedad, sino cómo conectan con otra profecía nacida en un rincón totalmente distinto del planeta. Mientras los esenios aguardaban la batalla final junto al Mar Muerto, en las mesetas de América del Norte, los ancianos Hopi hablaban de un día del polvo que caería sobre el mundo cuando el hombre blanco llegara con sus máquinas. Ellos también hablaban de una purificación, de un tiempo en que la tierra temblaría y el polvo cubriría los cielos, como un castigo por el desequilibrio entre los pueblos. ¿Acaso todas las culturas, separadas por océanos y siglos, han sentido la misma urgencia de anunciar un fin y un renacer? Los esenios escribieron en pergamino, los Hopi en su tradición oral, ambos con la misma certeza de que hay un destino escrito, aunque nadie pueda leerlo por completo. Y así, mientras el sol se pone sobre el desierto de Judea y las sombras de las cuevas de Qumrán se alargan, la pregunta flota en el aire seco. ¿Qué pasaría si esas profecías, las de los esenios y las de los Hopi, no fueran simples textos, sino ecos de una misma voz que atraviesa los milenios? Tal vez por eso, al cerrar este capítulo, no podemos evitar mirar hacia el oeste, hacia las mesetas de Arizona, donde los ancianos Hopi aún esperan el día en que el polvo se asiente y la verdad emerja. Esa es la historia que nos espera, la de un pueblo que, sin haber leído jamás los manuscritos del Mar Muerto, encontró en sus visiones un mensaje sorprendentemente similar. Y así, de un desierto a otro, la profecía no se detiene. Pero antes de cruzar ese umbral, detengámonos un instante en lo que significa realmente una profecía. Para Maimónides, el gran filósofo sefardí del siglo XII, la profecía no era un simple vaticinio del futuro, sino una emanación divina que descendía a través de la razón activa hasta la facultad imaginativa del profeta. Es decir, no se trataba de leer el destino en las estrellas, sino de interpretar señales que ya estaban presentes en el mundo, como quien descifra un idioma antiguo grabado en la piedra. Y esa idea resuena con fuerza en la tradición Hopi, donde las profecías no son sentencias inmutables, sino advertencias condicionadas. Si el pueblo se desvía del camino correcto, las consecuencias serán inevitables. Si te ha fascinado este viaje por las profecías, suscríbete y activa la campana para más misterios. Cuéntanos en comentarios, ¿crees que el día del polvo ya está aquí? Gracias por acompañarnos, hasta la próxima sincronía.